Ya pasó. Dios les bendiga, hermanos amados. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estarnos poniendo de pie en esta mañana para presentar esta palabra delante del Señor, para pedirle que Él sea en medio de nuestras vidas ministrándonos a través de ella, como ha venido ministrándonos a través de su alabanza y desde el momento en que pusimos un pie en este lugar. Amén. Padre, delante de tu presencia, agradecido, Señor, por lo que has hecho en esta mañana en medio de nuestras vidas, porque nos permitiste darte la gloria y darte la honra solo a ti, Señor. Gracias por tu pueblo fiel que viene a tu casa a atender a tu voz, a tu palabra, a tu consejo, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu bendición derramándose sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra venga con claridad a cada uno de nuestros corazones, Señor, que ella nos instruya, nos enseñe, nos aconseje, Padre. Y aún si es necesario nos exhorte que así sea, Padre, para que entonces podamos alcanzar tu naturaleza, Padre, tu imagen y tu semejanza, mi Dios. Bendice a los niños, a los jóvenes, los maestros que han de ser usados, Padre, en esta mañana. Carbón encendido pasa por nuestros labios para que no hable el hombre, sino tu Santo Espíritu. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y vamos a continuar con el pasaje del libro de los Salmos, capítulo 23, que es donde el Señor nos tiene hace un tiempito atrás. Estamos específicamente en el versículo 5, viendo la parte B de este versículo. Permítanme nada más un momentito. Para acomodarme. Ok, entonces vamos a continuar con la palabra en esta mañana, amados hermanos, con lo que el Señor nos ha venido enseñando a través del libro de Salmo capítulo 23. Lo voy a estar leyendo para ustedes. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y estábamos en la parte B del versículo 5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y creo que el Señor ha sido bastante amplio, amados hermanos, para cada una de nuestras vidas, porque a través de esta porción de la palabra nos ha venido a mostrar esa abundancia que Él quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Y dentro de los resúmenes que hacemos, ¿verdad? Se me fue la palabra. La recopilación que hacemos antes de entrar en la materia o avanzar en el tema, es bueno que podamos entender, amados hermanos, lo que Dios nos ha venido enseñando, cómo Él viene a ungir nuestra mente, nuestra cabeza, para que nuestra mente sea igual a la mente de Cristo. Estamos en un proceso, vivimos en un mundo donde va a haber naturaleza humana, va a haber naturaleza carnal, pero si recibimos de esa unción fresca que viene todos los días a cada una de nuestras vidas, y la semana pasada el Señor aún nos hacía énfasis en que era a través de su palabra, porque ella en el libro de Primera de Juan nos hablaba: vosotros tenéis la unción del Santo, y esa unción es la que nos enseña a cada uno de nosotros. Por eso no necesitamos que otros nos enseñen, porque cada vez que yo leo la palabra del Señor, cada vez que yo no solo la leo, yo la escudriño, la inquiero, me meto en ella, amados hermanos, esa unción, esa bendición, esa abundancia de Dios va a estar en mí para traer la claridad necesaria para que yo pueda comprender hacia dónde Dios quiere seguirme llevando, lo que Dios quiere seguir sacando de mi interior, que estorba, que es piedra de tropiezo, para que Él continúe con su obra en medio de mi vida. Y el Señor nos enseñaba, amados hermanos, que esa palabra va a entrar. Y cuando volví a repasar la materia hoy en la mañana, amados hermanos, me hacía ver el Señor aún, me traía a memoria a los fariseos. Estos varones conocieron la ley, ¿correcto? Y se jactaban porque decían que cumplían la ley, pero esa ley, esa palabra que habían recibido había abundado en medio de sus vidas, como para que el Señor a través de Cristo no tuviera que decirles sepulcros blanqueados.
porque no había abundado en ellos, no había una transformación en ellos, porque no habían permitido que esa palabra a través del Espíritu viniera a confrontarlos, y no solo a confrontarlos, a mostrar lo negativo para que entonces pudieran enderezar el camino, enderezar la senda. Y eso es lo que el Señor hace hoy, amados hermanos, con cada uno de nosotros. Usted quiere que el yugo se rompa, como decía el libro de Isaías, quiere que ese yugo se pudra. Bueno, necesitamos poner por obra la palabra de Dios. Necesitamos abundar en ella, porque es solo a través de esa palabra que el Señor va a venir a limpiar, a purificar, a transformar cada una de nuestras vidas. Y es solo a través de esa palabra que nos vamos a animar para no detenernos en medio de la senda, para no detenernos en medio del camino. Y para continuar con el tema o con la otra porción de la palabra que el Señor nos quiere traer en esta mañana, le voy a pedir a mi hermano Leo que esté pasando. Él la semana pasada me dio un pequeño aporte donde él pudo relacionar aún todo lo que hemos venido hablando, amados hermanos, aún en versículos anteriores. Y creo que es importante que podamos escuchar aún el enfoque también a donde Dios quiere llevarnos, para que podamos estar bien claros de la importancia de entender que al yo pedirle a Dios esa unción todos los días y que Él unja mi cabeza todos los días, su palabra va a edificar constantemente mi vida. Hermano Leo. Hola hermano, buenos días. ¿Me escucho? ¿No? Hola, 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 hola. Hay que subirle porque no se escucha. Hola, hola, hola. Este no se prende, ahora sí suena, ¿verdad? Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a ver. Cuando estoy, hijo de, perdón, me asusté. Cuando estuvimos, ya suena bien. Hay que bajarle un poquito. Sí. Hay que bajarle un poquito. Casi me estallo, lo digo yo. Listo, ¿verdad? Ahora sí. Cuando estuvimos viendo al puro inicio, bueno, casi al inicio de esta enseñanza, ahora no me oigo. Ah, no, ¿qué es esa jugadera? Me acerco. Cuando estuvimos al inicio de esta enseñanza, ¿verdad? Bueno, casi al inicio, vimos en el versículo de Salmos 23, la 4, la parte D, creo que es. Bueno, la cuestión es donde dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y estábamos enfocándonos en la parte de la vara, ¿verdad? Y lo relacionamos con la disciplina, ¿cierto? Vimos la definición en el Strong de lo que es esa vara. Tiene varias definiciones, pero como estábamos viendo la disciplina, nos enfocamos en la parte de la disciplina. Sin embargo, la definición a mí me permitió, o sea, adentrándome un poco más en la definición, yo le comentaba a Ruth que yo veía 2 estados ahí, pero ahora que lo veo otra vez, veo 3 estados, digamos, porque la definición de vara era echar ramas, brote, vara para castigar, escribir, luchar, gobernar, andar, azote, báculo de castigo, cetro, dardo, familia, gobernador, látigo, palo. Ok, entonces, veo 3 estados en el que nos enfocamos en el momento, ¿verdad? Que era la disciplina, en el momento en que tal vez tenemos una condición, ¿verdad? Sobre nosotros, ¿verdad? Con autoridad sobre nosotros, pero también está echar ramas, brote. Y también está gobernar y gobernador dentro de la misma definición de la misma palabra vara. Entonces, ok, yo veo 3 estados en lo que es la definición de la palabra vara, que es disciplina, un proceso, que es en el momento en el que estamos echando ramas, que estamos echando brotes, y un estado final, que es en el que llego a gobernar y a ser gobernador. Esos términos están en la definición de la palabra vara. Entonces, ok, yo me ponía a pensar y decía, ok, definitivamente la vara, ¿verdad? La vara, como lo vimos en la enseñanza, la vara es la herramienta que no solo nos va a empezar a darnos cuenta, digamos, que necesitamos disciplina o que Dios nos puede poner en disciplina a través de ella, sino que es la misma herramienta que Dios va a utilizar para que nosotros lleguemos a brotar, a echar ramas, ¿verdad? En el proceso en el que yo empiezo a aceptar esa disciplina, a permitir yo ponerme o trabajar en esa área, en esa condición, para llegar yo a ser gobernador sobre esa condición, a tener mi autoridad sobre esa condición, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba, ok, la vara es esa herramienta
pero a veces las herramientas no son tan intuitivas, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo puedo usar esa herramienta? O sea, no es simplemente, ok, la vara es la palabra, entonces yo llego a leer la palabra, que es una parte esencial, pero no todo está ahí, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a la parte de ungir, cuando vimos en la parte de la abundancia, tocamos lo que es el versículo Salmos 23, 5b. ¿Qué dice? Uy. ¿Qué dice? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Okay? Vimos la definición de lo que era ungir y la definición de lo que era cabeza, ¿verdad? Entonces, la definición de lo que era cabeza era sacudir, estremecer, menear, capitán caudillo, que es un jefe absoluto, y posición de autoridad. Entonces, recordando la definición de lo que era vara, donde nos denotaba esos tres estados desde un momento en el que estamos siendo dominados por una condición, un momento en el que estamos en proceso de dominar nosotros esa condición y el momento en el que estamos nosotros ya con autoridad sobre esa posición, me resulta curioso que la definición de la palabra cabeza que les acabo de mencionar es sumamente parecida. Sacudir, estremecer, menear, alegóricamente podría ser parte de la disciplina que en cierto momento llega Dios a través de su vara, ¿verdad?, a darnos a nosotros, pero también viene el otro extremo, que es el punto final, digamos, de ese proceso que dice capitán, caudillo, que es un jefe absoluto, posición de autoridad. Entonces yo decía, ok, la palabra vara y la palabra ungir, cabeza, están sumamente relacionados si nos basamos en lo que es la definición del Strong, ¿verdad? Entonces yo decía, ok, sé que están relacionadas, pero ¿cómo, verdad? Entonces en ese momento vimos Isaías 10:27, ya lo perdí, déme chance para buscarlo, porfa, sí. 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ok, como habíamos visto que en ese momento el contexto era que Asiria estaba Israel estaba en posesión de Asiria. Asiria estaba sobre Israel en ese momento, ¿verdad? Entonces, en ese mismo versículo podemos ver esos mismos dos estados. En ese momento, en el momento en el que llega esa palabra, ¿verdad?, Israel está bajo el pie a causa de su pecado de Asiria, ¿cierto? Pero Dios les promete a través de esa palabra que van a llegar a un estado de ser libres y ellos gobernar sobre su condición, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, yo, viendo de nuevo detalladamente ese capítulo, veo que al final dice, a causa de la unción, ¿verdad? Entonces, se pudrirá a causa de la unción. Ajá. Ahora, porfa, si uno lo lee al revés, para que se entienda un poco más la intención de ese versículo, uno dice, a causa de la unción, primero va a pasar todo lo que dice antes. Pudrirá. Ajá, y todo lo que dice antes, que van a ser libres y no sé qué, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave. A causa de la unción es que yo voy a poder, a través de la palabra, ver todo ese proceso en mí, desde una posición de dominio sobre mí hasta una posición de mía sobre el dominio de mis enemigos, de mis condiciones, ¿cierto? Entonces, a modo de resumen, o como un wrap-up, sí, muchas veces nosotros nos podemos ver como a Israel en ese momento bajo el dominio de Asiria, ¿cierto? Y a pesar de que tenemos la herramienta, aquí podemos tal vez utilizar la herramienta de la forma intuitiva, ¿verdad? Que sería leerla. No es lo mismo utilizar esa herramienta como nos mostró aquí, ¿verdad? Que es buscar esa unción todos los días, porque veíamos en la enseñanza que decía, debemos ungir nuestra vida todos los días, santificarnos en nuestro día a día para que nuestro actuar sea especial para Dios. Para que Dios vea ese actuar especial para nosotros y nos empieza a través de la unción y es tu herramienta, la vara, a empezar a ese proceso, empezar a caminar en ese proceso necesario que nosotros todos los días, a través de la unción,
sepamos cómo utilizar la herramienta que nos da, empezando desde el punto inicial de la disciplina, el segundo punto en el proceso de que echemos rama, que echemos brotes, hasta que lleguemos a ser gobernadores nosotros también sobre esa condición específica en la que nos tenga disciplina en ese momento. ¿Sí? Eso sería. Amén. Ok, entonces, amados hermanos, es importante que podamos, mientras vamos estudiando, poder ir entrelazando cada uno de esos pasajes que el Señor nos ha venido mostrando desde el versículo 1, sin olvidarnos quién es nuestro pastor. Porque, como decía el hermano, no podemos desligar una cosa con la otra. Hay momentos donde su palabra va a tener que venir a traer una corrección fuerte a nuestras vidas. Porque tal vez hemos estado permitiendo que nuestra condición, que nuestras acciones no vayan acorde a lo que el Señor nos ha venido enseñando. Pero llega un momento donde después de que esa palabra vino a trabajar, vino a transformar, vino a disciplinar, como dice el hermano, tenemos que abundar en ella, para que entonces a través de esa abundancia yo pueda gobernar, pueda sujetar, pueda tener la autoridad de controlar en medio de mi vida todo lo que impide esa obra transformadora de Dios. Porque tenemos que entrar también en un proceso de madurez espiritual. Al inicio vamos a tener esa ayuda que viene aún a través de los ministros, a través de muchas herramientas que Dios pone, no solo lectura de la palabra, vigilias, ayunos, la misma administración de la alabanza. Pero es necesario que el Hijo de Dios vaya creciendo cada vez más hasta el punto de que entonces esta palabra sea la que enseñe en medio de su vida, sin necesidad de que otro le diga. Porque tengo la confianza que voy a entrar en la intimidad con Dios, y como nos enseñaba Dios el miércoles, me va a hablar a mí claramente, a mi oído me va a mostrar lo que yo tengo que corregir, lo que yo tengo que cambiar, lo que yo tengo que quitar, para que entonces esa unción siga descendiendo. Porque entonces si no hacemos esto, amados hermanos, podemos correr el riesgo de que yo leo la palabra y yo la puedo escudriñar, pero si no hay un ponerla por obra, me puedo llegar a envanecer. Y el fin de Dios es que yo no me envanezca por tanto conocimiento que yo tengo. Porque les traía la semana pasada el pasaje de 2 de Corintios, la letra mata, dice, el leer mucho no significa que yo alcance salvación. Es el Espíritu de Dios que viene a vivificar mi espíritu a través de esta palabra, que me va a dar a mi vida eterna. Y me va a dar la seguridad de que entonces yo voy a alcanzar la vida eterna. Pero tengo que entrar en ese proceso. Tengo que permitir que el Señor discipline, transforme, y yo empezar a arraigarme de Él cada día más, para que la autoridad que estuvo en Cristo también esté en mí. Para que entonces yo diga, no tengo temor, tal vez puedo flaquear, Señor, pero no hago mi voluntad sino la tuya, porque quiero que tu espíritu vivifique mi espíritu, para que entonces yo pueda alcanzar la vida eterna. Y esto, amados hermanos, como añadidura nos va a llevar a que muchos otros también sean beneficiados de esa abundancia que viene de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en esta mañana. Por eso vamos a pasar al libro de Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Es necesario que la palabra de Dios abunde, pero que también, como dice su palabra, soy oidor de ella, pero también soy hacedor de ella. Abunda en mí, pero no solo abunda, sino que trabajo para que ponerla por obra, para ejecutarla, para que permanezca en mí, como decía el libro de Primera de Juan. Efesios 3, versículo 16 al 19, dice así la palabra del Señor: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces vean lo que el Señor viene a través de Pablo hablando a cada una de nuestras vidas. Primero él decía en los versículos iniciales: doblo mis rodillas.
delante del Todopoderoso. Hoy cada uno de nosotros decidimos decir: Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Doblé mi vida delante de aquel que es el que tiene que gobernarla completamente. Me postré delante del Todopoderoso. Y también decía que todo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Porque todo ser viviente sabe quién es Dios. Y todos nosotros que nos hemos dicho que somos hijos de Dios porque su sangre limpió nuestros pecados, conocemos y entendemos quién es Dios. Y por lo tanto, al yo conocerlo, voy a entender que Él me va a dar conforme a las riquezas de su gloria. Porque cuando hablamos de riqueza, amados hermanos, el término riqueza usted lo ve como algo pequeñito, algo, una cosilla insignificante. No, cuando usted habla de riqueza, habla de mucho, de abundancia, ¿correcto? Entonces vean lo que Dios nos sigue reforzando. Él viene a darnos en abundancia cada una de sus vidas. Nuevamente reitero, no lo llevemos a la parte física porque eso es una añadidura. Hoy estamos aquí luchando y peleando por ver las riquezas celestiales que vienen de parte de Dios para los hijos de Dios, para cada una de nuestras vidas. Y cuando ahí hablamos, amados hermanos, dice: para que os dé conforme a las riquezas. Cuando hablamos de riquezas, dice que es como una llenura, abundancia. Es tener algo valioso. La palabra de Dios, su Espíritu Santo es algo valioso para cada una de nuestras vidas, porque es ese Espíritu el que va a santificar nuestro corazón. Porque es ese Espíritu que Él dejó después de que Cristo murió en la cruz para seguir teniendo acceso con el Padre. Porque es ese Espíritu Santo el que nos va a confrontar. El Espíritu Santo va a hablar a nuestros corazones, nos va a redarguir, nos va a purificar y aún consolar, dice su palabra. Por lo tanto, no podemos menospreciarlo. Dice, porque Él nos dio conforme a sus riquezas, a las riquezas de su gloria. Él quiere venir a llenarnos, amados hermanos. Pero ¿cómo nos vamos a llenar de algo que no vemos? Porque ustedes ven al Espíritu de Dios. No, pero a través de qué lo vemos. De su palabra. Porque a veces decimos, me siento vacío. No entiendo hacia dónde Dios quiere llevarme. No comprendo estas tribulaciones que estoy viviendo. Porque tal vez no he buscado el ser llena de Dios en el inquirir en su palabra. Y entender que muchas veces los procesos de prueba y de desierto son necesarios para la para el perfeccionamiento, gracias, de la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene que sentarse con jabón de lavadores y limpiar y purificar como se limpia el oro y se limpia la plata, amados hermanos. Por eso estos procesos son necesarios, pero si nos metiéramos en su palabra y nos dejáramos llenar por ellas, entenderíamos que no podemos salir corriendo de esos procesos, sino que tenemos que decirle: gracias, Señor, más bien porque me tienes ahí, porque me amas y porque quieres que yo alcance tu naturaleza, la mente de Cristo, quieres que sea la que gobierne mi vida, para que entonces la humanidad, la carne, las condiciones no me saquen ni me aparten de hacia donde tú quieres llevarme. Y nos sigue diciendo el Señor que Él nos va a dar conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. ¿A dónde? En el hombre interior. Y cuando hablamos de ser fortalecidos, amados hermanos, dice que es que Él va a venir a aumentar el vigor en cada uno de nosotros. Va a aumentar nuestras fuerzas. Porque en nuestra humanidad desfallecemos muchas veces. ¿Sí? Nos podemos cansar en el camino del Hijo de Dios también. Pero el Señor dice que Él nos va a fortalecer, va a aumentar, dice su palabra en los Salmos, y nos va a dar fuerzas como las del búfalo. Y el búfalo no es cualquier animalito ahí que le tiemblan las canillas, las patillas. No, el búfalo es un animal muy fuerte. Es un animal que aún con solo verlo, usted quiere salir corriendo. Aún en las benditas de National Geographic y esas carambadas, usted ve un animal de esos y usted no va a decir: ay, mira, me lo voy a ir a meter. Porque no, lo puede a uno matar.
Pero dice la palabra que Él aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Pero usted lo entiende, usted lo sabía. Porque para saber lo que tengo que hacer, recibir la llenura que viene a través de la palabra. Recibir el conocimiento que viene a través de la palabra. Y no solamente recibirlo, Señor, tú en tu palabra lo dices. Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Hoy me siento cansada, pero en el nombre de Cristo tomo autoridad, tomo vigor, me levanto, peleo, voy hacia adelante, no me detengo. Pero ¿cómo es nuestro clamor delante de Dios? ¿Como queja? Ey, Señor, pero tú en tu palabra dices que me vas a enriquecer. Y aquí estoy sufriendo. ¿En qué momento me cansé? ¿En qué momento dije que quería tener hijos? ¿En qué momento yo pedí por un trabajo? ¿En qué momento y en qué momento y en qué momento y en qué momento? En vez de decir, Señor, tu palabra dice, tu palabra establece, tu palabra está escrita y es verdadera y tiene que cumplirse. Y a medida que hablemos, amados hermanos, de esa manera veremos las riquezas de su gloria en el hombre interior, en cada uno de nosotros. Y no desfalleceremos, no seremos de los que salimos corriendo cuando el Señor viene a hablar, a trabajar, a enseñar cada una de nuestras vidas. Seremos de aquellos que decimos queremos más de Él. Queremos más de su presencia, queremos más de su verdad, queremos más de su sanidad, queremos más de su libertad. Porque a veces declaramos y hoy lo cantamos libre, libre, libre. Pero ¿cuántos seguimos arrastrando condiciones de años? ¿En verdad queremos ser libres? ¿En verdad entendemos que si yo le digo al Señor, yo quiero ser libre, Él va a fortalecer mi hombre interior para que esa libertad venga? Aunque me tenga que sacudir, aunque me tenga que menear, aunque me tenga que estremecer en mi carne, porque ella tiene que ser sujetada y ser hecha varona en Dios. Y sigue diciendo el Señor, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, ¿quién? Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios quiere que su Hijo amado sea el que viva en cada uno de nosotros. ¿Y cuántos decimos que Él vive en medio de nuestras vidas? Todos, amén. Él vive en mí. Pero nuestras acciones en verdad demuestran que Cristo vive en nosotros. Mis actitudes, mi demostración de amor hacia Él en verdad demuestra que Él vive en mí, que Él habita dentro de mí, que Él ha transformado mi interior, que Él está doblegando mi carne porque quiere podrir el yugo que está sobre mi cerviz de muchos años atrás, que ya no debería de estar. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y cuando hablamos de ser arraigados, y ahí es donde yo digo que lo que el hermano decía no está tan perdido. Porque arraigar dice que es echar raíces. Eso significa, arraigados dice que es echar raíces. Dice que es establecer de manera permanente en un lugar. Y cuando el hermano daba la definición de vara o nos recordaba la definición de vara, decía que era echar brotes, echar ramas, echar brotes. Porque Dios quiere que nosotros permanezcamos en Él. Porque dice su palabra en los evangelios que nosotros fuimos injertados, ¿dónde? En el olivo. Y es Cristo en mí el que me va a ayudar a mí a aferrarme y a afianzarme en Él, porque yo fui injertada en Él. Por lo tanto, amados hermanos, entiendo que no solamente es vivir una vida de Cristo y cristianito y qué lindo, no, entiendo que tengo que echar raíces ahí, establecer mi vida ahí, porque cuando uno dice, es que esa persona se fue a tal lugar y echó raíces, o sea, es que se estableció. Es que se arraigó a ese lugar específico, a esa nación específica, y ahí tuvo su familia, su casa, su trabajo, sus hijos, y emprendió camino ahí. Entendemos que tenemos que echar raíces en esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, pero no cuando estemos allá. Tenemos que empezar desde que estamos aquí en la tierra,
porque Cristo habita en cada uno de nosotros. Dice que es que tenemos que afianzarnos, fijarnos firmemente. ¿En quién me tengo que fijar yo? ¿En mi esposo? ¿En mi hermano? ¿En lo que el mundo me ofrece? ¿O me tengo que fijar y cimentar en Cristo? En esa roca inconmovible, en ese Dios todopoderoso que dejó su gloria y vino en forma de siervo para darle salvación a usted y para darme salvación a mí, para que volviéramos nuevamente a esa eternidad que se llegó a perder en un momento. En Él tenemos que aferrarnos, en Él tenemos que afianzarnos, en Él, amados hermanos, tenemos que permanecer permanentemente, porque si usted se pone a pensar, el hombre le ha fallado a usted. Yo no sé si a ustedes, pero a mí sí. Muchas veces, pero el único que no falla es Dios. Y aunque a veces el hombre nos falla, ahí seguimos detrás del fulano, del sutano. Y aquel que nunca nos falla, nos olvidamos de él y salimos corriendo. ¿Por qué? Si él permanece para siempre. Dice que todo pasará, a la tierra, el cielo, pero su palabra permanece. Y su palabra es verdadera y Él quiere un cumplimiento de esa palabra en su vida y en mi vida. Por eso dice el Señor que tenemos que arraigarnos. No Él me va a arraigar. ¿Quién debería de arraigarse? Nosotros. Porque dice ahí, a fin de que arraigados nosotros y cimentados, que en este caso cimentar es fundar, echar o poner los cimientos de un edificio, una obra, establecer o asentar los principios de algo. Eso es cimentarse, es fundarse, fundamentarse, que Cristo sea su simiente, y en este caso en amor, porque al final Cristo, ¿quién es? ¿O qué es? Es amor. Y también la palabra, amados hermanos, en los evangelios nos recomienda que dónde tiene que estar fundamentada nuestra casa. Porque si está fundamentada en la arena, ¿qué pasa? Vienen los vientos, las tempestades soplan, ¿y qué pasa con esa casa? Se cae. Mientras que si está cimentada en la roca, si está fundada, si ha puesto sus cimientos en la roca que es Cristo, viene la prueba, viene la tormenta, viene la lucha, viene la tormenta de arena en el desierto, que son fuertes, pero esa casa no se cae. Por eso, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender que Cristo tiene que habitar en nuestras vidas, para que entonces ese amor que se manifiesta a través de Cristo se siga arraigando y se siga cimentando en cada uno de nuestros corazones. Ya le voy a dar lugar, hermano Eric y hermano Carlos. Bueno, no, si quiere mejor de una vez. Él me levantó primero, si quiere pasa usted. Bueno, pase usted. Oiga, ahora que no me va a decir el adulto mayor, ¿verdad? No, hermanos, estoy viendo la parte de lo que dice el libro de Efesios con respecto a un pasaje que está en el libro de Éxodo, a donde dice que, bueno, ya lo leyó en Efesios 16, que nos dé conforme a sus riquezas en gloria para ser fortalecidos en el hombre exterior por su espíritu, para que habite Cristo en nosotros. Y en lo que respecta a esta parte, me llevó el Espíritu a entender con respecto a el libro de Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés, cuando estaban en Sinaí, que le hablara al pueblo, que se santificara, que se lavaran, que no tocaran mujeres, les decía a ellos, que no hubiese nada pecaminoso, porque Dios iba a venir a hablarles. Y dice acá en el libro de Éxodo 19, que al tercer día Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y dice que Dios descendió sobre el monte de Sinaí y el monte se estremecía. Y dice que temblaba y humeaba el monte y el fuego salía. Si nosotros tomamos este pasaje con respecto a el libro de Efesios, a donde dice que tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior para que Cristo habite en nosotros, el poder de Dios que descendió sobre el monte Sinaí, no podemos quitarlo del poder que tiene Cristo.
¿verdad que no? Entonces, si en aquel tiempo dice que el monte se estremeció por la presencia de Dios, tenemos que ser fortalecidos nosotros en el hombre interior para que Cristo, ese Dios de Israel, el que descendió sobre el monte, pueda habitar en nuestras vidas. Porque si Él es fuego consumidor, cuando Él venga y habite en nosotros, ¿qué va a suceder con la carne? Se va a estremecer. Al extremo que el pueblo de Israel dijo, habla tú con Dios y nosotros hablaremos contigo. No queremos que Dios se nos arrime. Le dijo a Moisés, porque vamos a morir. Pero aquí nos está dando una promesa, no de muerte, sino de vida. Y acá es a donde nosotros tenemos que fortalecernos en ese hombre espiritual, en la nueva criatura, para que podamos soportar la presencia de Cristo en nuestras vidas, de Dios, del Espíritu Santo, que es el que nos va a estremecer. ¿Y qué es lo que se estremece? La carne. ¿Cuándo? Cuando se nos cortan las alas, perdónenme, las mundanas, para que podamos tener alas espirituales como la del águila. ¿Me estoy dando a entender? Entonces tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo para que pueda Cristo habitar en nosotros y podamos aceptar ese jabón de lavadores, que podamos aceptar con lo que se limpia la plata. Y con lo que se limpia la plata, hermanos amados, es algo abrasivo, y se le da duro para quitarle la negrura a la plata. Entonces, si el Señor dijo que iba a venir a limpiarnos con jabón de lavadores para afinar la plata, ¿estamos dispuestos nosotros a soportar la presencia de Cristo en nuestras vidas? Solo siendo fortalecidos en el hombre interior. Amén. Eric. Que el Señor los bendiga. Vamos a ver. Bueno, hace como un arroz con mango, más o menos. Respaldado con la palabra, ¿verdad? Dándole un poco retomando lo de Leo, me llamaba la atención lo que hablaba Leo de los estados que tenía la vara, de llegar a ser como gobernadores. Y inmediatamente, o sea, me saltó el proceso que tuvo José, ¿verdad? El proceso que tuvo José, en el cual él llegó de un momento de su vida a ser gobernador, ¿verdad? Pero vemos como en ese proceso las cosas que él tuvo que transitar, ¿verdad? Cuando Faraón tiene los sueños, los tiene dos veces, y él le afirma que el primero las vacas flacas y el otro era, creo que las espigas también. Y el mismo José en esa interpretación le dice, es el mismo sueño, Señor, confirmando que la cosa es firme, ¿verdad? José tuvo al principio también dos sueños, ¿verdad? Tuvo también dos sueños, el de los manojos y de las estrellas del cielo. Y durante ese proceso, lo tiran en la cisterna, luego lo venden a los ismaelitas, cae en manos de Potifar, luego en la cárcel, ¿verdad? Entonces muchas veces, y aquí es donde quería apoyarme también lo que estábamos leyendo ahora en la mañana con este reinado de Asa, ¿verdad? Donde vemos que él mismo dice así, dijo: por tanto, Judá, edifiquemos estas ciudades y acerquémoslas con muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Y dice en el versículo 9, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres, 300 carros, y vino hasta Maresa. La amaron ahí a Jehová, pero más adelante dice así en el 13, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento. Y más adelante dice, y les tomaron muy grande botín, y saquearon todas las ciudades, ¿verdad? En un momento, nosotros en un proceso de nuestra vida podemos haber alcanzado una paz en cierto modo en el Señor, ¿verdad? Donde podemos decir, edifiquemos, ¿verdad? Tenemos paz por todos lados, ¿me explico? Y tal vez sí estamos buscando el Señor y estamos caminando rectamente, ¿me explico? Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Tal vez llevarnos a nosotros a otro nivel, a otro crecimiento espiritual, para no quedar rezagados, para no quedar estancados. Y tiene que mandar esos etíopes,
para que vengan con 1 millón de hombres y que nos hagan la guerra. Pero al fin y al cabo ahí vemos donde, como dice la palabra en Romanos, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero en nuestra humanidad muchas veces, ¿por qué es lo que salta primero? Queremos vivir una vida, digamos así, tranquila, ¿verdad? Y nuestra humanidad nos echamos muchas veces a morir porque se nos levanta la adversidad, se nos levanta la prueba y no estamos viendo que el Señor detrás de esa prueba, detrás de esa circunstancia, va a hacer crecer, a incrementar nuestra fe, y aparte de eso nos va a entregar, dice, que un gran botín. O sea, fue para ellos algo que en su humanidad lo podían ver como una adversidad, pero se tornó en una gran bendición luego. Ellos no vinieron a sitiar al etíope, simplemente pensaban: edifiquemos las ciudades y levantemos muros, pero el etíope vino. Es como que Dios mismo provocó al enemigo para que se levantara y les hiciera guerra, para que les entregara, ¿me explico?, la bendición que venía de parte de Dios. El mismo José pudo verse en un momento estando en la cárcel, dijo: yo tuve 2 sueños, ¿cuándo se van a cumplir estos sueños? Yo ahora aquí metido en esta cárcel. Pero era los procesos, era como decir la ruta que lo estaba llevando hasta su destino para poder ser gobernador, ¿verdad? Durante ese proceso en la cárcel tuvieron que brotar las ramas, tuvo que brotar la vara. El Señor los bendiga. Amén. Dios necesita los procesos, o no, Dios no. Nosotros necesitamos de los procesos, nosotros necesitamos del trato de Dios en cada una de nuestras vidas. Y aunque usted quiera huir de eso, usted no va a poder. Porque si usted es considerado hijo de Dios y quiere la naturaleza de Cristo en su vida, necesita del proceso. Porque solo a través del proceso es que la naturaleza de Dios viene. Pero ¿cuál va a ser nuestra ruta? ¿Cuál va a ser nuestra opción? ¿Nos sentamos? Soy hijo de Dios, a mí no me pueden pasar estas cosas, o entiendo que aún todas las cosas van a ser usadas para Dios venir a entresacar lo precioso de lo vil de mi vida, para que entonces el hombre interior se siga fortaleciendo y yo siga cimentada en Él, yo siga arraigada a Él, y como dice el hermano, yo siga creciendo, yo siga en aumento, yo siga yendo o poniendo mi mirada siempre en las cosas de arriba, para que entonces cuando esa presencia de Dios se siga manifestando como se manifestaba en el monte, yo pueda contenerla, yo pueda sostenerla. Y luego de que la sostuve, ¿cómo era el rostro de Moisés? Sino que brillaba, porque había experimentado esa gloria de Dios. A veces estamos en los procesos y en vez de estar gozosos tenemos una cara de amargazón, perdonando, pero terrible. Gócese, porque Dios lo ama y porque Él quiere que su obra se establezca en medio de su vida. Que la carne va a sentir el fuego, sí, pero el espíritu se va a gozar. Porque me demuestra el Señor, como dice ahí, que yo me estoy afianzando en Él, me estoy arraigando en Él, y que el hombre interior en medio de mi vida va a ser fortalecido cada vez más. Y sigue diciendo en el versículo 18, dice, voy a leer el 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la altura, la profundidad y la longitud. Me hizo falta de ese amor. Pero cuando hablamos de que seamos plenamente capaces, es que vamos a ser aptos, amados hermanos. Dios nos va a ver aptos a cada uno de nosotros, nos va a ver con el talento y con la cualidad de poder recibir ese amor que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Cuando Él dice ahí, seáis plenamente capaces, es porque nos va a ver aptos, nos va a ver con la cualidad, nos va a ver con el talento de que podemos ser en verdad hijos de Dios y llevar su nombre a donde quiera que vayamos, porque el que habita en mí es Cristo, y mi hombre interior ha sido tan fortalecido que sigo arraigada en Él, que sigo cimentada en Él, que sigo fortalecida en Él, que sigo empoderada en Él, que sigo sustentada en Él. Y eso no quiere decir que cuando venga la situación no pueda yo tal vez flaqueo, pero mis ojos van a estar siempre puestos en el invisible. ¿No vivió Abraham situaciones difíciles? ¿Sí? Y no tuvo que ser corregido por el Señor. También. Pero ¿en dónde estaban los ojos de Abraham? Puestos en el invisible,
entendiendo cuál había sido la promesa de Dios para su vida. Usted entiende cuál es la promesa de Dios para usted, y no solamente que alcance vida eterna, perfecto, bendito Dios, pero ¿qué otras promesas le ha hecho Dios a usted? Y se afianza usted en Dios como para que todas esas promesas que Él le ha dado se cumplan en medio de su vida. Cuando hablamos de familia, de hijos, de matrimonios restaurados, de hijos que vuelvan al camino del Señor, lucha, pelea usted por esas promesas, o nos sentamos porque paz tengo, porque estoy confiada, porque ay, Dios lo tiene en su mano, Dios sabrá en el tiempo. Sí, Dios sabe, pero si yo quiero que mi hombre interior sea fortalecida, si yo quiero arraigarme en Él, si yo quiero entender que soy plenamente capaz, tengo que buscar al Señor. Tengo que, como decía Pablo al inicio, doblar mis rodillas delante del Todopoderoso. Porque dice, seáis plenamente capaces de comprender. Y cuando hablamos comprender, es entender. Comprender es entender, es alcanzar o penetrar algo. Para que seamos plenamente capaces de comprender con todos, para que podamos penetrar juntamente en unidad, para que podamos tener el entendimiento claro de cuál es la anchura, de cuál es la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer ¿qué? El amor de Cristo. No solo lo entiendo, también lo conozco. Y cuando yo conozco algo y me gusta eso que conocí, me gusta utilizarlo, ¿sí? Me gusta ponerlo en práctica, ¿sí? Me gusta usarlo, sí. Porque usted conoció cuando salieron las planchas que enrollaban el pelo, y usted conoció que enrollaba el pelo y que era muy fácil, usted le encantó y usted empezó a enrollarse el pelo con la plancha. Bueno, es lo mismo con el amor del Señor. Usted conoce el amor del Señor, usted lo entiende, usted ha permitido que Él penetre en su interior, y usted lo va a dejar ahí tirado de vez en cuando lo va a usar. No, usted lo va a querer usar todos los días de su vida. Va a querer experimentar ese amor de Dios en medio de su vida a través de Cristo todos los días, porque dice de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y cuando hablamos de exceder es que es propasarse. Dice que va más allá. Eso es exceder. El amor de Dios va mucho más allá de lo que usted conoce que es amor. Amados hermanos, porque yo no sé hace cuánto usted conoció al Señor, pero cuando usted lo recibió, Dios perdonó su vida, perdonó sus pecados. Pero usted ha tenido faltas, ¿sí? ¿Usted le ha fallado al Señor? Sí, yo sí. Yo no sé usted, yo sí. Pero el amor de Dios que excede todo conocimiento fue más allá. Fue más allá con David. Porque él falló. Hay dos momentos claves en los que él falla, pero el amor de Dios fue más allá. Cuando trajo a Natán, cuando le dio la opción de que en mano de quién quieres caer, qué quieres que pase con tu pueblo, y él pudo decidir. El amor de Dios fue más allá, porque conmovió el corazón de David y le hizo entender la gravedad de su falta. Pero a pesar de que la entendió y a pesar de que pudo haber sido fuego consumidor en ese momento, también mostró su amor y misericordia, donde lo levantó y donde le dio vida y donde le dijo, tal vez el hijo que tienes murió, pero yo voy a seguir trabajando en tu vida porque te amo, porque quiero lo mejor de ti. El amor de Dios que excede, que se propasa en cada uno de nosotros. Dice a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando hablamos de plenitud o de pleno, es que haya abundancia en nuestras vidas. Que venga la abundancia de Dios a cada uno de nosotros. Que venga la restauración de Dios a cada uno de nosotros, amados hermanos. Que venga el cumplimiento del amor de Dios a cada una de nuestras vidas. ¿En verdad queremos nosotros esa unción del Santo? Que Él unja nuestras cabezas. Porque si nos está quedando claro, no es solamente decir Señor lléname y ya, no, es que Él va a entrar, Él va a penetrar, Él va a tocar lo íntimo y lo profundo en nuestras vidas.
porque Él no quiere que yo me envanezca con lo que recibo a través de su palabra, sino que tenga la capacidad de recibir y ejecutar cuando Él disponga hacia hacerlo conmigo. No hemos podido terminar. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí porque ya la hora me comió. La otra semana continuaremos viendo el tema, amados hermanos. Espero que les haya quedado claro en esta mañana y vamos a estar poniéndonos en pie para pedirle al Señor que sea bendiciendo nuestras vidas y que nos ayude a entender su amor, que nos ayude a entender su bondad y misericordia. Vamos a poder en este caso, en esta parte, amados hermanos, pedirle a Dios que su amor siga manifestándose en nuestras vidas y que podamos entenderlo cada vez que venga. A la vez vamos a estar orando por nuestra hermana Adriana Fernández, si puede estar pasando. Ella anhela y desea que podamos estar orando por ella, entonces en este momento le vamos a estar pidiendo que esté orando. Y ahí donde usted está, amados hermanos, levante sus manos. Pídale al Señor en esta mañana que ese espíritu que viene, esa unción que viene a través de su palabra, lo siga llenando en plenitud. Siga tratando en medio de su vida, trabajando en medio de su vida, en plenitud. Y a la vez vamos a pedir por nuestra hermana para que lo que Dios tenga que hacer y seguir haciendo en la vida de ella, también se siga dando, así como se ha venido dando en cada uno de nosotros. Amén. Padre, Señor, tú eres bueno, mi Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti en esta mañana, Padre, porque tu Espíritu ha estado en medio de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, que cada vez se hace más clara a cada uno de nosotros. Cada vez nos enseña más, nos instruye más, nos muestra más qué pasos debemos de seguir dando, Padre, para que tu mente, Señor, la mente de Cristo sea la que se establezca en cada una de nuestras vidas. Que podamos entender que tu amor, que sobrepasa todas las cosas, está a favor de nosotros, Señor. Que está a favor de nuestras vidas, Padre. Que podamos clamar para ser fortalecidos en el hombre interior, para que aunque venga la prueba, la batalla, nuestro pie, Señor, siga cimentado en esa roca inconmovible, Padre.